Buenos días, buenos días a todos aquí en Santa Fe y en Observatorio. El día de hoy, el doctor Alejandro Vargas Aguayo, otorrinolaringólogo, nos va a presentar panorama de la foniatría. El doctor ha sido profesor de la residencia en otorrino durante muchos años en Centro Médico Siglo XXI. Actualmente está con nosotros y es profesor de pregrado. Es jefe de otorrinolaringología dentro, bueno, creo que ya no, eras el jefe aquí hasta hace poco, y el doctor tiene una gran cantidad de publicaciones, pero es una extraordinaria persona. Entonces, por favor, Alejandro. Bueno, pues buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias, doctor Talavera, por la presentación. Y bueno, también agradezco a que no está aquí presente al doctor Adiel Ash, que es el presidente de la Asociación Médica y colega, porque es otorrinolaringólogo. Claro que Bueno, estoy presente, Alejandro. Bueno, qué bien, me da mucho gusto. Aquí estoy, los saludo a todos desde Altamar. Estamos empezando también las sesiones académicas de las jornadas médicas. Y en un ratito, terminando tu sesión, se pueden conectar todos en el link que les hemos mandado al chat para que sigan nuestras conferencias también. No, pues muchas gracias y muchos saludos allá a los congresistas de las jornadas. No la estamos pasando nada mal. No, Yo quiero seguro. hacer un comentario, no me podía perder esta sesión porque pues es de mi especialidad. Claro, pues muchas gracias. Pues Pues sí, te muchas doy. gracias y saludos a todos por allá. Y vamos Gracias. a comenzar. Encantado, gracias. San fronte a te, San Así pueden ver la laringe cuando está uno hablando o cantando. Aquí el que está cantando es Daniel Torres, es un músico, musicoterapeuta y es el que rehabilita a mis pacientes. Le puse como ven ahí a su izquierda, un nasofaringoscopio y lo puse a cantar. Pero así lo vemos macroscópicamente, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar de lo que es un panorama de la fonocirugía. Hay que tener en cuenta que no todas las patologías de la laringe o de la voz, ¿verdad? Son quirúrgicas. Muchas de ellas son con rehabilitación, medicamentos, etcétera. Y bueno, primero hay que ubicar para recordar dónde se encuentran las cuerdas vocales. Aquí vemos el cráneo, aquí vemos en azul el cartílago tiroides, ¿verdad? El cartílago tiroides tiene una escotadura. Aquí la parte más prominente es lo que muchos comúnmente llaman la manzana de Adán, ¿verdad? Y ahí a 2 milímetros, 3 por debajo se encuentran las cuerdas vocales. Aquí lo vemos en un corte sagital, aquí en verde, vemos el cartílago tiroides y más abajo pues se encuentra el cricoides. El cricoides es el único cartílago de la vía aérea que es completo, tiene una forma de sello, de anillo de sello. Y bueno, una vista laringoscópica con un telelaringoscopio en el consultorio para que se ubiquen mejor, pues aquí vemos lo que estoy señalando ahorita son las cuerdas vocales verdaderas, que también se les llama pliegues vocales. Acá más al fondo vemos los anillos traqueales, donde estoy señalando, ahí termina la subglotis. Y la glotis, bueno, pues la glotis es el espacio entre las cuerdas vocales. Acá lo que estoy señalando son las cuerdas vocales falsas, que también se les denomina bandas ventriculares.
Este se le denomina comisura posterior, comisura anterior. Aquí se ve la epiglotis, acá que señalo son los senos piriformes. De acá posterior, en la comisura posterior, bueno, pues aquí si se abre ahí empieza el esófago, ¿verdad? Entonces, para que nos ubiquemos. Y bueno, aquí es importante, las cuerdas vocales no funcionan solas, ¿verdad? Se requiere el diafragma, los pulmones para poder emitir una voz fuerte, los cantantes, que es lo que tienen que hacer, y para poder hablar acá más fuerte, pues se requiere utilizar el diafragma, es darle soporte para que las cuerdas vocales vibren con el aire que viene de los pulmones. Y bueno, las cuerdas vocales son un músculo, miren, aquí van a ver, esa es la teoría del cuerpo y la cubierta. El cuerpo es el músculo, esto con rojo es el músculo tiroaritenoideo. Ese músculo tiene la capacidad de elongarse para ser más tenso, como la primera cuerda de una guitarra, y poder hablar agudo. Y también se pueden aumentar su volumen para engrosarse y poder hablar más grave, ¿verdad? Pero también no es lo único, ¿verdad? Si vemos aquí en el anterior, aquí vemos el catirarotiroides, aquí el cricoides, y aquí vemos unos músculos que se llaman cricotiroideos. Hay muchos músculos que influyen en la producción de la voz, ¿sí? Por ejemplo, estos músculos cricotiroideos, cuando se contrae, se bascula el tiroides con el cricoides y se elongan más las cuerdas vocales para hablar más agudo. Y bueno, todos los músculos los pretiroideos, todos los del cuello se requieren, ¿verdad? Y no nada más para la voz, son las cuerdas vocales o estos músculos. También, como decía, los pulmones, los resonadores, ¿verdad? La nariz, la faringe, los senos paranasales, todo es importante para tener una buena voz. Pero el meollo del asunto es que, como decía, el músculo, y la cubierta es la lámina propia y el epitelio, ¿sí? Y esto vibra así. Esto es una realidad. Así vibran las cuerdas vocales. No es así, sino que hace este movimiento, ¿sí? Pero esos movimientos son de 100 veces por segundo, es algo que no podemos ver. Y bueno, aquí histológicamente es muy importante entender esto, que como dije, la cuerda vocal es el músculo y la lámina propia, que tiene tres capas: la superficial, la intermedia y la profunda. La unión de la intermedia con la profunda forman el ligamento. El ligamento es esto que se ve acá amarillo, ¿sí? Este es el ligamento. Y el epitelio es un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Es la única parte, o casi la única parte del tracto respiratorio que no tiene epitelio cilíndrico ciliado, ¿sí? Esta es la única parte que tiene epitelio escamoso. Importante esto. La capa superficial también se le denomina espacio de Renke, porque hay una patología que se llama edema de Renke. Y también es importante especificar que las cuerdas vocales no tienen linfáticos. Esto es muy importante conocerlo para la patogénesis o la fisiopatogenia del cáncer. Es el cáncer de cuerdas vocales o el cáncer glótico, así se le denomina. Si se detecta a tiempo, es curable, porque no va a dar metástasis si se detecta a tiempo, ¿okay? Eso es algo muy importante. Y vean aquí, bueno, dije edema de Renke, pues esto es una patología. Vean cómo se ven las cuerdas vocales gelatinosas, hay un tejido mixoide en esa capa superficial. ¿Quiénes tienen esta patología? En general, mujeres fumadoras, ¿sí? También hay hombres, ¿no? Ahorita voy a presentar un caso de hombres, ¿no? Pero generalmente, cuando ven una mujer fumadora con voz de Shrek, así, pues seguro tiene esto, ¿sí? Y aquí puede haber displasias y cáncer también, pero esto es una patología común entre
los fumadores. Y bueno, esta mucosa y epitelio mide, miren, 1.1 milímetros, ¿sí? Y es lo que vamos a trabajar, es lo que hay que preservar en una cirugía. Si a un cantante, pero también cualquier persona que tenga un nódulo, tengamos que operarlo, le destruimos esa capa de lámina propia y epitelio, lo vamos a fastidiar para toda la vida, ¿sí? Entonces es muy, muy delicado esto de la cirugía. Y bueno, hay muchas formas de evaluar el margen vibratorio de las cuerdas vocales, ¿sí? Hay fotografía de alta velocidad, la videoquimografía. Esta videoquimografía nada más va a evaluar un segmento, ¿sí? En un segmento de las cuerdas vocales. A veces hay un pequeño quiste ahí y podemos evaluar. Pero estos son equipos que no son prácticos, ¿verdad? Son más bien para investigación. Hay video de alta velocidad que cada vez se están adquiriendo más, pero no, tampoco son baratos, ¿verdad? La electroglotografía, que es un registro eléctrico, pero sin embargo la videoestroboscopía laringe es el más común. Todos los que nos dedicamos a las cuerdas vocales tenemos este equipo, al menos. Es muy importante para ver. ¿Por qué? Porque el margen vibratorio es lo que debe estar íntegro. Y bueno, repito aquí, el modelo del cuerpo y la cubierta, en graves y en agudos. Esto es unas cuerdas normales. Y bueno, ¿en qué se basa esto? El efecto estroboscópico se basa en la ley de Talbot. La retina humana nada más podemos ver máximo 5 imágenes por segundo, ¿sí? Entonces, si esto vibra, por ejemplo, a 100, es algo como no es comprensible, así como presenté el cantante, pues no podemos ver cómo está vibrando, ¿sí? Entonces, nada más podemos ver 5. Entonces, este efecto estroboscópico en realidad es ver a la vibración, esto que vimos, en cámara lenta, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Es como cuando antiguamente se hacían las caricaturas en un cuaderno, se pintaba, por ejemplo, el movimiento de un brazo y cada página se ponía en diferente posición y se pasa rápidamente, pues se ve cómo se mueve, ¿verdad? Pues esto es algo semejante. Se tiene que poner un micrófono en el cuello y luego la luz estroboscópica tiene que casi sincronizarse. Muchos de libros dicen que se sincroniza, pero no, la luz estroboscópica, cada destello tiene que incidir en diferentes partes del ciclo vocal. Entonces el aparato lo fusiona y hace una ilusión de cámara lenta. Entonces el laringol lo que hace es evaluar ciclos simulados de fonación. Pero es algo real, nada más que es más con cámara lenta para poder evaluar ese margen vibratorio. Y al menos tenemos que tener una imagen de 4 segundos, ¿no? Así como vieron, esto no es sencillo. Generalmente lo hacemos con un endoscopio rígido por la boca, ¿sí? Pero muchos pacientes no toleran, son muy nauseosos, ¿verdad? Y otros muy fácilmente. Y aquí vemos un aparato aquí en el que vamos a medir la frecuencia fundamental, que la frecuencia fundamental es la frecuencia al estar hablando tranquilamente, y vemos que la voz masculina tiene 125 Hz, la femenina, pues es más aguda, 200 Hz, y la voz del niño, que son los mejores sopranos, ¿verdad? Alcanzan hasta 300 Hz. Aquí vemos. Soy del estado de Veracruz, que boca el río, precisamente, y llegué aquí con el doctor Vargas para una atención no molesta en las cuerdas vocales, no molesta en las cuerdas vocales. Y bueno, entonces, para hacer esto, no tiene que ser, como decía, en forma sincrónica la luz con la frecuencia. La luz estroboscópica tiene que estar 1 a 3 Hz más alta que la frecuencia fundamental. Entonces, veamos aquí vamos a ver un paciente con un pólipo, pero se va a ver muy bien cómo
la cuerda vocal derecha, que la derecha es esta, como vibra, ¿sí? La que tiene el pólipo, pues el mismo pólipo no deja que vibre. Pero ese pólipo viene de esa capa, la cubierta, que es la lámina propia y el epitelio. Y al retirar esto, pues tenemos que respetarla para no dañar la voz. Y bueno, hay muchos equipos para poder hacer todos estos estudios. Este es acá arriba a su derecha, es el telelaringoscopio rígido que más frecuentemente se utiliza, pero también los tenemos en flexibles, ¿verdad? Incluso hay estroboscopia que se puede hacer con el flexible, pero es de menos resolución. Y aquí vemos otro equipo que es NBI, es imagen de banda estrecha para ver la vascularidad submucosa, ¿verdad? En muchos casos de papilomas, papiloma de laringe o cáncer, ¿verdad? ¿Y qué parámetros vamos a evaluar en una videoestroboscopía? Pues son muchos, ¿verdad? Y no es el motivo de esta plática, porque es una plática completa. Pero lo más importante, como ya vimos, la onda. O es más rápido. Las cuerdas vocales, vean, se puede ver hasta la vascularidad, ¿verdad? Y también se evalúa el cierre glótico. Aquí ven un cierre glótico completo, pero hay pacientes que tienen un nódulo, tienen un pólipo, tienen una leucoplaquia, es una lesión que puede ser premaligna, y hay pacientes que tienen un cáncer in situ o microinvasor, y cuando ya es microinvasor, pues ya no va a vibrar igual la cuerda, ¿verdad? Entonces es importante tener este equipo. Y bueno, aquí vemos la integridad del margen vibratorio, pues aquí a su izquierda pues se ve muy parejito, muy correcto, pero vean aquí hay un surco, se llama sulcus, y el surcus es la lámina superficial, la capa superficial de la lámina, propia está perdida, ¿verdad? Puede ser traumática, puede ser por un daño quirúrgico, pero también puede ser por congénito y se le llama sulcus vergeture. Si aquí vemos tienen el músculo, lo en rojo, en amarillo es el ligamento, y aquí lo que falta es la capa superficial de la lámina propia. Y vean aquí. Izquierda está un poco inflamado, después porque tiene un sulcus, ¿verdad? Obviamente este ni se le toca, ¿verdad? Si lo tocamos, pues se va a dañar su voz, ¿verdad? Sobre todo porque habla bien. Hay algunos casos que como le falta una capa de tejido, a veces les pone fascia, grasa. Han intentado muchos tratamientos, pero la realidad es que es mejor en general no tocarlos. Aquí también vemos en personas mayores que puede haber una atrofia, una atrofia del músculo. Finalmente es un músculo y puede estar atrofiado. Y esto se llama presbifonia. Esto se puede arreglar primero con foniatría, con ejercicios, para fortalecer los músculos, para fortalecer su diafragma, pero también se les puede inyectar ácido hialurónico para engrosar la cuerda, al fin que, como vimos, en las cuerdas vocales existe una alta cantidad de ácido hialurónico. Acá hay otra imagen.
Como ven, el cierre glótico no es completo. Código ABC, Torres de Go, primer piso. Acá vemos. Cubículo 4 de la voz. Código ABC, Torres de Go. Vean aquí. Un engrosamiento de las bandas ventriculares muy prominente. Este paciente lo que tiene es una amiloidosis laríngea. Yo recuerdo que recuerdo cuando estaba en centro médico de estudiante o de residente, pues todos los casos clínicos de medicina interna, los casos cerrados, entre los diagnósticos siempre probables era amiloidosis, sarcoidosis, y nunca vi uno, ¿verdad? Hasta este caso lo vi aquí, ya he visto dos casos de amiloidosis laringe y obviamente se tiene que mandar a estudiar para ver si es localizada o es sistémica, ¿verdad? Esta paciente, los dos casos que he visto ha sido localizada. Aquí se ve como pues no se puede ver no se pueden ver las cuerdas vocales verdaderas y obviamente este engrosamiento, este aumento de volumen impiden que las cuerdas vocales vibren adecuadamente. Lo que se llama plicaventriculares, ¿verdad? Vean aquí cómo esto es fonación con bandas. Este paciente es médico de aquí del staff, por cierto. Tiene una voz áspera, ¿verdad? Tiene una voz áspera, ¿por qué? Porque vibra únicamente fona con las bandas y esas bandas impiden que las cuerdas vocales verdaderas vibren adecuadamente. Hay otra causa de ronquera, de disfonía, que se llama disfonía por tensión muscular. Es por mala técnica, por estrés, empiezan a contracturarse los músculos y empiezan a fonar más. ¿Cómo lo vemos esto? Pues vean aquí al fonar cómo se cierra toda la laringe. Ahorita van a ver. Cuando dice y se cierra toda, ¿verdad? No pueden ver aquí adecuadamente las cuerdas vocales. Es disfonía por tensión muscular. También hay que ver pacientes que tienen temblor, tremor, ¿verdad? Vean cómo vibra toda la supraglotis, está vibrando. Estos pues, se les puede dar medicamentos como Linderalici, ¿verdad? Para mejorar, es como el temblor fino familiar, ¿verdad? Ahora vamos a hablar en la cirugía, ¿verdad? Ya en los casos que son quirúrgicos. Bueno, ¿qué utilizamos? Es el laringoscopio de suspensión. Son rígidos en la actualidad. Si ven en la punta, tiene un levantamiento para adaptarse anatómicamente a cartílago tiroides. Aquí de diferentes tamaños. Este es famoso de Hollinger, que no todos los pacientes es fácil intubarlos. Es todo un reto intubarlos y sin dañar. Entonces, con este se utiliza para casos muy difíciles. Hay otro, y bueno, pues aquí vean, pues el paciente se intuba con el tubo orotraqueal, debe ser delgadito. Tenemos aquí un protector dental, ¿verdad? Importante, no dañar los dientes. Y este video es para ver, este movimiento que estoy haciendo aquí no debe hacerse, porque podemos romper los dientes y podemos rasgar la misma laringe o la lengua, etcétera, ¿no? Hay que ser hacia arriba, igual cuando vayan a intubar los que son de terapia intensiva, eso pues palanquear no es una buena idea. Y además la posición del paciente no es bueno hiperextenderlos, entre más lo hiperextiendas, pues no va a estar en el eje, el endoscopio tiene que estar en el eje de la laringe y tráquea. Y vean aquí, con un endoscopio grabé esto, cómo vamos introduciendo el laringoscopio. Aquí se va siguiendo el tubo orotraqueal. Digo, hay casos en que no hay tubo orotraqueal, tienen traqueostomía y hay que hacer otras cosas. Se va avanzando y se tiene que enganchar la epiglotis. Ya enganchada la epiglotis se va levantando hacia anterior y veamos aquí ya el pólipo que este paciente tiene. Y así queda. Y bueno,
el soporte del laringoscopio de suspensión se puede colocar en el tórax, pero pues hay que ser cuidadosos. Generalmente ya se pone una mesita especial, porque si en las damas hay que tener cuidado con las glándulas mamarias, y ahora que muchos tienen prótesis, pues hay que tener mucho cuidado. Hay que cuidar todo, hay que cuidar los ojos, los dientes, todo hay que cubrirlos. Y veamos aquí el cirujano, pues para aumentar, aunque tenga muy buen pulso, hay que apoyarse, ¿verdad? Porque estamos trabajando a distancia. Y vemos aquí una cinta, ¿verdad? Que es para poder ver bien la comisura anterior. Y muchas veces el laringoscopio hay que pasarlo por debajo del tubo orotraqueal para ver la comisura posterior. Aquí empieza el esófago y aquí vemos los cartílagos aritenoides. Y aquí en este caso tenía un gran granuloma por reflujo. Eso pueden ser por reflujo o por intubación. Vean aquí el tubo orotraqueal con su globo. Aquí se ve ya por delante las cuerdas vocales, el granuloma laríngeo. Un pólipo, esto es un buen ejemplo de una cirugía. Vemos aquí el pólipo, la cuerda derecha, y adecuadamente. Y vamos a ver el meollo del asunto. Hay que respetar la cubierta, que es el epitelio y la lámina. Primero se infiltra solución salina subepitelial para disecar, para no dañar el ligamento, no dañar la lámina propia. Después se hace con un bisturí en forma de hoz. Esta también se puede hacer con láser, ¿verdad? Pero el mismo láser no debe dañar el epitelio y la lámina propia. Tienen que hacer una disección. Sí. Estas pins son especiales, así como muy semejantes a las que se utilizan en la cirugía vascular. Y ir desecando con paciencia. Por si son cirugías rápidas, pero antiguamente, antes de que se conociera esto de la lámina propia en el 74 del siglo pasado, en Japón por Hirano, él descubrió esto. Pues antes, a mí me tocó esa época, que lo pinzaba y con una tijera lo cortabas, pero dañabas la lámina propia. Claro, los pacientes mejoraban, pero si es un profesional de la voz, lo dañas, ¿sí? Entonces aquí se tiene que ir disecando. Hay que usar unas tijeritas. Vamos a adelantar porque el material es bastante. Vamos a apurarle para tener una idea. Pero ese es el meollo del asunto. Y vean la siguiente, el posoperatorio. El posoperatorio, vean cómo vibra las cuerdas. No hay señales de que hubiese sido. Vean cómo la onda mucosa. Vean las cuerdas. Lo más que aguante, lo más que aguante. Y hay un buen tiempo. Aquí vemos un quiste de retención mucosa, aunque hay muy pocas glándulas. Ahí hay un quiste que moco. Vean cómo vibra menos en la cirugía. O sea, como está aquí, hay que identificarlo bien. Vamos aquí, vean aquí se ve. Vamos a adelantar, se infiltra para disecar el epitelio y la lámina superficial, la capa superficial de la lámina propia. Se hace la incisión con el bisturí. Y ahí se identifica. No siempre se puede sacar hay que sacar toda la cápsula, pero lo ideal es sacar todo el quiste sin romperlo, pero aquí no pasó eso. Aquí se rompió, pero hay que sacar toda la cápsula. Se rompió el quiste.
y aquí en la parte más inferior de la es extraída con esta pinza así, dañar la lámina. Y vean cómo al final pues ya queda muy bien afrontado el borde, y luego pues en el posoperatorio pues una la cirugía, pues se hace una incisión amplia y se tiene que extraer no toda esa sustancia mixoide, porque podemos caer fibrosis. Y hay un paciente con un quiste y con una ectasia. Estas ectasias se hacen por fonotrauma, por estar hablando muy fuerte, y también esto se puede quitar con pinzas o se puede hacer con láser. Un anestesiólogo muy habilidoso en esto. Obviamente con mi anestesiólogo, el doctor Francisco Revilla Peñalosa, ya tenemos como 25, 28 años trabajando juntos. Okay. A ver, jálate el bubi. Dormida, y mete una guía y luego mete ya el tubo. Esa es la confianza de un laringólogo, es tener un buen anestesiólogo. Y aquí la cirugía lo hacemos con láser, en este caso el láser azul, tiene 445 nanómetros de longitud de onda, y aquí pues, lo importante es poder identificar bien la cuerda, el epitelio, la lámina propia, y no cortar la cuerda. Miren. Y luego la laringoplastia de inyección. Esto es para la parálisis de la cuerda vocal. Es importante aclarar la parálisis generalmente es postquirúrgica, cuando se hace cirugía de cuello o cirugía de base de cráneo, pero hay espontáneas, ¿verdad? Y todos estos pacientes hay que estudiarlos, lo ideal es hacer resonancia o tomografía de cabeza, cuello y mediastino superior. ¿Por qué? Porque el nervio laríngeo recurrente, que es rama del vago, en el lado izquierdo baja hasta al tallado de la aorta, ahí, y en el lado derecho por debajo de la subclavia, ¿sí? Entonces tenemos que identificar, descartar algún tumor, alguna cicatriz. Me ha tocado hasta detectar glomus yugular en un joven, recuerdo, o a veces tumores en mediastino, a veces cicatrices y a veces nada. Cuando no hay nada, pues se puede decir que es viral, ¿verdad? Y estos algunos son recuperables y otros no. Entonces, hay muchos tratamientos, pero el más común es inyectar la cuerda paralizada para que se aumente su volumen y haga buen contacto con el otro. Bien, aquí vean un caso, una parálisis de la cuerda vocal derecha, vean cómo se mueve la izquierda, pero no hay cierre glótico. Entonces estos pacientes tienen mala voz, pero lo más importante es que tienen aspiración, entonces pueden tener neumonías. Entonces lo que se hace es inyectar, se inyecta ácido hialurónico, hidroxiapatita, se puede inyectar grasa y aumentar el volumen. Hay muchas formas de hacerlo, hay con anestesia general, lo podemos hacer en una sala de endoscopía, ¿verdad? El paciente despierto, pero la mejor nos gusta es hacerlo o con sedación profunda
o con anestesia, porque la inyección es más precisa. Si el material se viene a la capa superficial, a la lámina propia y se hace una burbuja, pues la voz no va a ser la mejor. Vean aquí como ya inyectado, ya es el mismo caso, pues ya hay cierre glótico y tiene buena vibración. Hay procedimientos que se hacen con sedación profunda, para el mismo ácido hialurónico, para inyección de Botox o para inyección de testosterona, esto en los pacientes transexuales, o también me han llegado pacientes que tienen voz masculina, pero pues algún problema de identidad tienen, que quieren la voz más grave, pues es válido. Ahora ahí se puede inyectar testosterona sin las repercusiones sistémicas de hacerlo intramuscular o por vía oral. Y estos son, pues, estos nuevos aditamentos, equipos, que son el primero que salió de una compañía que se llama Siva. Aquí, viendo aquí la pantalla, vemos aquí las cuerdas, podemos inyectar esta curva que socio de Guadalajara. Paciente que tenía un coma en malas condiciones, pero aspiraba, pues sin intubarlo, pues con más movilidad. Luego aquí este paciente que no tiene, creo que está bueno. Está muy rígido su cuello, tiene un cáncer laringio, estábamos tomando una biopsia, pues con esto hizo una pinza curva. Déjame ver cómo se abre. Hicimos la biopsia. Imposible. Una pinza recta aquí. ¿Tienes una curva? El cuello no daba. Con esto podemos hacerlo. Aquí vamos a mostrar. Lo adquirí hace poco tiempo, tiene su camarita y puedo grabar. ¿De primo o esta? No, ahí está con el doctor Revilla, mi brillante anestesiólogo. Y ven aquí cómo se va viendo la úvula, la lengua. Hay que cuidarlos, no hacer desgarros, no hacer las laceraciones, la epiglotis hay que engancharla. Y vemos aquí las cuerdas vocales, la izquierda, la derecha. Esto que estoy señalando es donde pueden hacerse las inyecciones. Esto nada más fue con fines demostrativos, y ya aprovechando le pirateé la intubación, ¿verdad? Aquí vean cómo se intuba, que hay que tener cuidado, no rasgar. Y cuando hay un pólipo grande, pues no hay es importante que no te lo vaya a biopsiar el anestesiólogo o uno mismo y se vaya a la vía aérea inferior, que eso ha pasado, nunca me ha pasado, pero se ha escuchado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ahora, la aplicación de Botox, el Botox puede ser con esta misma sedación profunda, pero también puede hacerse en sala de endoscopía o en un consultorio, como lo describió Blitzer en 1984, con guía electromiográfica. O sea, a través de la membrana cricotiroidea, entre el tiroides y el cricoides, se introduce esta aguja que tiene un electrodo. Necesitamos un neurofisiólogo que maneje la electromiografía y así lo inyectamos. Aquí también, esto fue hace muchos años en centro médico, la misma paciente también se lo inyecté con el telescopio. También graben ahí. Sí. Primero aquí si quieren. Vamos a darle por tiempo. Y tiene que estar bien anestesiada, con atópica. No, es un paciente que no sea ansioso. Mira, ven aquí la aguja, y esto se le inyectó. En este caso ya se conocía que con solo 5 unidades en la cuerda, en la banda ventricular, mejora. Claro, te van a ver como tose, ¿verdad? Se inyectó. Ven, está aquí. Oigan su voz. Claro, no sé.
Soy Elka Rodríguez Inouye y hoy es 10 de julio del 2013. Una voz La cristiana, leyenda del arco iris. cómo se estrangula Cuando la los voz, rayos es la del sol disfonía espasmódica. Y ya después, Yo te digo, espera. esto lo grabé por teléfono porque vive lejos Ahora. de la ciudad. Mi nombre es Elka Rodríguez. Como Me cambia la voz. aplicaron Botox en la cuerda falsa y Aquí también se puede hacer la inyección de ácido hialurónico. Nada más que se requiere mucha cooperación del paciente, la habilidad del cirujano, tener la anatomía tridimensional. Y bueno, así a los pocos meses. Me llamo Julio Alberto Núñez. Y al año. Buenos días, mi nombre es Julio Alberto Núñez. Va mejorando, ¿verdad? Ahora, otro tema muy importante, la papilomatosis laríngea recurrente. Es una enfermedad incurable, pero antiguamente, antes pues ya me tocaba en centro médico, nada más es con pincitas y podarlos, porque bueno, da disfonía y hay casos muy agresivos que llegan a obstruir la vía aérea. Pero en la actualidad hay láser, el KTP y ahora el láser azul, el KTP era 585 nanómetros y el KTP, el azul 445, y es angiolítico. Se ha visto que la angiogénesis influye mucho. Inhibiendo la angiogénesis se puede retardar la recurrencia, ¿sí? También se inyecta bevacizumab, es lo que inyectamos actualmente, que es un anticuerpo monoclonal, inhibidor de la angiogénesis. Se utiliza pues, también para maculopatía, para el cáncer, para otras cosas. O se puede inyectar un antiviral que se llama Cidofovir. Vean este caso. Y esto influye mucho la recurrencia, pues no se puede predecir, ¿verdad? En este caso, como tiene muchos papilomas. Y este paciente lo he operado como 4 o 5 veces a lo largo de muchos años. Y bueno, lo importante es que vean cómo Y se escucha muy feo, ¿no? Claro que no sé si es mi internet, o sea, mi internet. ¿Qué pasó? Bueno, con muchas cirugías pues se va dañando las cuerdas, la voz, ¿verdad? Pero hay pacientes, por ejemplo, este paciente, vean cómo tiene, hasta en la epiglotis y en los repliegues, cómo tiene papilomas, ¿sí? Pero con una sola cirugía hace 2 años, el paciente ha tenido una excelente respuesta. Aquí fue a las pocas semanas, se ven toda la fibrina de láser. Vean, aquí tiene 2 años y apenas tiene un pequeño papiloma aquí, ¿verdad? Es muy variable, eso depende de la inmunología de cada paciente. O este paciente que lo opera 5 años, tiene un papiloma, ¿sí? Y bueno, también es importante mandarles a aplicar la vacuna ahora nonavalente, ¿verdad? Del virus del papiloma humano. Y también es importante cuando se hace sobre todo las primeras cirugías, mandar a serotipificar el virus, porque hay unos de bajo riesgo que es las cepas o subtipos 6 y 11 y los 16 y 18 de alto grado de que puedan desarrollar algún cáncer, ¿verdad? Es importante. Acá hay otro caso. Me parece así como un rompecabezas, ¿no? Cómo embonan los papilomas. Aquí la cirugía, con el láser azul actualmente. Y vean aquí la vibración. Saber distinguir en la cirugía el epitelio y la lámina propia, el ligamento, para no dañarlo. Y este último caso, reciente, una señora como 3 veces ha desarrollado papiloma, pero vean, está en la cara laríngea de la
del epiglotis, parece un tumor, ¿verdad? ¿Y cuál es el principal reto aquí? Por la intubación, ¿verdad? Igual se le hizo con la guía, ¿verdad? Sí, con la habilidad del anestesiólogo. Y en la cirugía primero se le quita volumen y provenía la mayor parte de una zona, ahorita vamos a ver, de una zona, una pequeña zona del epiglotis, afortunadamente. Y luego tiene un vaso sangrante, ahí tuvimos que darle con un monopolar, hay un aspirador especial que está cubierto, está protegido y solo en la punta tiene el metal. Y vean aquí el posoperatorio reciente. Vean aquí. De aquí venía todo el papiloma, pero pues ya tenía la paciente, aparte de la disfonía, tenía pues, dificultad para la respiración. Y bueno, ya para finalizar, vean este caso, es solo un pequeño video con un pólipo para demostrar que pues hay que respetar el epitelio y la lámina propia. ¿Sí? Vean aquí la vibración. Y como conclusión, pues hay que comprender la anatomía, fisiología, entender cómo se produce la voz, los resonadores, la articulación, aprender a escuchar como los diferentes trastornos de la voz, ¿verdad? Cuando va un paciente con una parálisis, pues la voz es así y se escapa y el paciente se cansa porque al hablar se le escapa el aire, ¿verdad? No olvidar los padecimientos sistémicos, ¿verdad? Como la amiloidosis, o sea, cualquier especialista de cualquier área tenemos que saber medicina, ¿verdad? Porque no podemos aislar, a ver, yo soy otorrino, yo de aquí para acá, y no sé más, ¿no? Hay que saber medicina. Hay padecimientos de, por ejemplo, inmovilidad, porque parece una parálisis de cuerda vocal, y muchas veces ha sido una artritis reumatoide, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la articulación cricoaritenoidea es una articulación sinovial, ¿verdad? Y que afecta la artritis reumatoide, pues a las articulaciones sinoviales. Entonces, tenemos que tener un conocimiento amplio de la medicina, adquirir habilidad, explorar y realizar procedimientos, seguir actualizándose, nunca es tarde para actualizarse y no destruir la lámina propia. Y bueno, no, modestia aparte, digo, hay que certificarse, hay que actualizarse, ¿verdad? Estos de los láseres, por ejemplo, yo siempre quería tomar un curso de láser, ¿verdad? Porque luego los utilizamos en forma empírica. Y bueno, el mes pasado tuve la oportunidad de ir a Alemania y a un curso con el mero de la laringología en Alemania, en Hamburgo, y porque el láser azul se inventó y se produce en Alemania. Entonces nunca es tarde, no somos todos, tenemos que actualizarnos y sobre todo, pues todos, ¿verdad? Los jóvenes y los que somos ya mayores, hay que actualizarnos. Pues muchas gracias por su atención y cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. Gracias. Bueno, Alejandro, realmente tu presentación ha sido magnífica. Para los que compartimos el gusto por la cirugía laringea y la atención de pacientes con problemas de la voz y de deglución, creo que ha sido una presentación magnífica para los que nunca han visto este tipo de videos y de cirugía. Yo en lo personal te puedo decir que a mí ya me pasó en una ocasión, mi anestesiólogo, que todos lo conocen, pues teníamos un paciente con un pólipo justo en la comisura anterior que hacía un efecto de trampa para la respiración. El paciente estaba acostado y el pólipo estaba obstruyendo la vía respiratoria y pues lo tuvo que intubar en forma rápida y me arrancó el pólipo.
Entonces, al final de cuentas, pues entré, hice la laringoscopía y tomé biopsias de la base de implantación del pólipo. Y por más que lo busqué, le hice broncoscopía en ese momento, lavado bronquial y no salía el famoso pólipo. Decidí dejar internado al paciente toda en el posoperatorio. Normalmente todas estas cirugías son ambulatorias, pero decidí dejarlo internado. Y en la tarde que fui a pasarle visita, le dije, ¿cómo se siente? Me siento muy bien. Me dice, de repente me agarró un acceso de tos. Me dice, y escupí esto. Y me sacó la bolita que le había arrancado mi anestesiólogo. Le dije, ay, muchas gracias, me lo voy a llevar. Y ya la llevé a patología. Desafortunadamente fue un carcinoma epidermoide y la evolución por el tipo de tumor que tenía, la ubicación, pues ya era un T3, no le fue muy bien, la sobrevida fue de 5 años, pero sin embargo, en ese momento pues se resolvió con un poquito de tos el problema. Bueno, esto es anecdótico. Creo que lo que presentaste es muy ilustrativo y te agradezco mucho tu presentación. A continuación vamos a dar los anuncios parroquiales. Quiero enseñarles aquí un poquito del barco Mm. y para los que no se animaron a ¿Qué venir, dice? miembros de la asociación médica, ya estamos aquí en las sesiones, ya llevamos varias sesiones ahorita, estamos a punto de empezar otra. Y aquí también tenemos luego nuestros problemas técnicos de audiovisual y todo. Les quiero mostrar un poquito cómo estamos aquí en las sesiones para que no digan que nomás venimos a divertirnos. Aquí está el auditorio, aquí estamos en las presentaciones y los invito, ahorita vamos a proyectar el Zoom y les vamos a mandar el Zoom a los diferentes chats para Qué que invasivo. se conecten en un momentito. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta, por favor? Atención, gracias Adiel por pues que se diviertan. Bueno, eso también, no lo dudes ni tantito, nos estamos esforzando mucho en ese departamento. Uno muy pleno. Vamos a mandarte tu constancia de participación, muchas gracias. La siguiente martes, no, hoy es martes 4 de noviembre, el siguiente martes es sesión de investigación. La siguiente, por favor. Este es el formato de registros para cursos. Por favor, escaneenlo. Los que quieran dar algún curso, algún seminario, algún congreso dentro del Centro Médico ABC, actualmente lo van a tener que hacer a través de este formato. La invitación en esta sesión interesante sobre la crisis climática ya afecta en todos lados para el 11 de noviembre. La siguiente. Y los invito, este es un excelente curso, está dirigido a intensivistas, a residentes y especialistas en anestesiología sobre todo, el 6 de diciembre con el doctor Monares. Y nuestro tradicional torneo de golf, aquí también está para que se le pasen la inscripción a los que juegan golf y nos ayuden a ayudar. Este año el torneo es en beneficio de la clínica de labio y paladar hendido del Centro Médico ABC y los esperamos. Va a haber grandes premios. La siguiente, por favor. Ya acabamos y estamos aquí con las jornadas. En el chat tengo algunos comentarios de que no se veían bien las diapositivas, pero aparte de eso también le mandan muchas felicitaciones. En esta ocasión en el chat tuvimos hasta 34 asistentes. Pues muchas gracias Alejandro y muchas gracias a todos por su atención y por su presencia. Gracias. Gracias.